Una familia de Israel. ¿Quiénes eran los abuelos de Jesús? El Evangelio solo menciona al padre de José y le da dos nombres distintos, Jacob y Elí. Pero tales nombres han quedado casi olvidados. En cambio, aunque en el Evangelio no salgan, la tradición cristiana muy pronto, hacia el año 200 más o menos, en un libro conocido como Protoevangelio de Santiago, que forma parte de los evangelios apócrifos, unos relatos que imaginativamente quieren completar los 4 evangelios, dio nombre a los padres de María. Y dichos nombres se hicieron muy pronto populares, y nosotros seguimos recordándolos. Son Ana y Joaquín. Sobre ellos se acumulan las leyendas y tradiciones, pero la primera tradición, la más valiosa, es esta, que de ambos, una pareja de Nazaret, nació María, la madre de Jesús, la madre de Dios. Joaquín trabajaba quizá en el campo, como la mayoría de los hombres, o quizá tenía un oficio. Era el jefe de la familia, y ello significaba que era él el titular de todos los bienes familiares, y era también quien tomaba las decisiones, de modo que todos, empezando por su mujer, tenían que obedecerle. Ana, como las demás mujeres, se encargaba de la casa, y eso, en aquella época, significaba cosas tan importantes como tejer la ropa, moler y cocer el pan, ir a por agua a la fuente, mantener encendida la lámpara de aceite que iluminaba la casa. Es verdad que en aquella época las mujeres estaban a merced de su marido y eran consideradas en todo inferiores. Como un signo visible de eso, podemos recordar que en aquel tiempo las mujeres no se sentaban nunca a la mesa junto con los hombres, sino que se mantenían de pie, sirviéndoles. Pero también es verdad que los maridos necesitaban mucho a sus mujeres, y ello equilibraba un poco la situación. Ese modo de entender la relación entre marido y mujer ya se ve que no es la más deseable, pero aún así, también en aquellas concretas circunstancias sociales, dichas relaciones se podían vivir o bien con amor, o bien con ganas de aprovecharse del otro. Se podían vivir con deseo de buscar la felicidad mutua o con deseo de procurar solo el propio bienestar. A buen seguro, la relación de pareja entre Joaquín y Ana, si eran personas deseosas de seguir el camino de Dios, era una relación basada en el amor. Y si tuvieron la hija que tuvieron, podemos pensar que la relación entre ambos funcionaba bien, y en su casa se vivía un ambiente que ayudaba a adoptar buenas actitudes en la vida. Y ese ambiente familiar también sería el que se vivía en cuanto a la fe y a la fidelidad al Dios de la alianza. Ambos, Joaquín y Ana, eran creyentes convencidos que llevaban esa fe y esa fidelidad muy adentro, y eso se notaba en su vida. Ambos, porque las mujeres en aquel tiempo no estaban obligadas a seguir muchas de las normas religiosas. Por ejemplo, no estaban obligadas a ir a la sinagoga, ni a decir las oraciones rituales que cada día todo buen israelita recitaba. Pero también lo tenían prohibido. Muchas de ellas conocían y vivían muy profundamente la fe de Israel y eran las primeras educadoras de sus hijos e hijas. Sabemos ciertamente que María era de esas mujeres, y podemos pensar que su madre la había ayudado mucho a ser así. María,
habría visto que Ana no se limitaba a cumplir las pocas obligaciones que las mujeres tenían en el campo de la fe, sino que la vivía más allá de las obligaciones como algo propio, profundo, personal, y que viviendo así encontraba alegría y sentido, y había querido ser como ella. Y habría visto también la fidelidad religiosa de su padre Joaquín, y cómo aprobaba el modo de hacer de su mujer Ana. Joaquín y Ana sabemos muy pocas cosas de ellos. Con lo dicho hasta aquí, podríamos ya terminar el relato de su vida y guardar de ello el recuerdo de un hombre y de una mujer que en su época, en sus circunstancias, en un momento histórico muy distinto del nuestro, pero no más fácil ni más difícil, llevaron dentro del corazón la fuerza de la fe, el deseo de la bondad y de la fidelidad, la esperanza de un futuro marcado por el amor de Dios para con todos, y que eso lo vivieron de tal modo que ayudaron a crecer a una hija capaz de ser señal y síntesis de todo lo mejor que la humanidad podía desear. Nazaret, aquel pueblo del interior de Galilea que no gozaba de muy buena reputación, daba ciertamente buenos frutos. Joaquín, generoso y estéril. Con lo hasta aquí dicho, podríamos ya dar por terminado el relato de la vida de los padres de la Virgen María. Pero más allá de la historia, a menudo la leyenda nos ayuda a descubrir mensajes importantes. Aunque lo que la leyenda cuenta sea fruto de la imaginación, el mensaje que transmite puede ser muy interesante. Por eso transcribiremos lo que narra un famoso libro medieval de vidas de santos, que recoge y sintetiza todas las tradiciones que el autor conoce, muchas de ellas de origen muy antiguo, algunas procedentes ya de los evangelios apócrifos. El libro se titula La leyenda dorada. Su autor es Santiago de la Vorágine, y en la fiesta del nacimiento de la Virgen María cuenta lo siguiente. Joaquín, que era de Galilea, del pueblo de Nazaret, se casó con Ana, que era de Belén. Ambos eran justos, y para cumplir rectamente la voluntad del Señor, hacían 3 partes de lo que ganaban. Una la daban para el templo y para los que estaban al servicio del mismo. Otra para los peregrinos y los pobres. Y la tercera la guardaban para ellos y su familia. Durante 20 años de matrimonio no habían tenido hijos e hicieron un voto al Señor de que si les daba un descendiente, lo consagrarían a su servicio. Para obtener tal favor, todos los años iban a Jerusalén en las 3 fiestas principales. El día de la fiesta de la dedicación, Joaquín subió a Jerusalén con lo de su tribu y se acercó con los demás al altar para presentar la ofrenda. Pero el sacerdote, al verlo, lo rechazó con gran indignación, diciéndole que no tenía derecho a acercarse al altar, porque un hombre maldecido por la ley no podía presentar ofrendas al Señor. Un hombre estéril como él, que no había hecho crecer al pueblo de Dios, no podía andar con los que no estaban contaminados por esa mancha. Entonces Joaquín, muy confuso, tuvo vergüenza de volver a casa, por miedo de que los de su tribu, que habían oído las palabras del sacerdote, le echasen en cara lo mismo. Se fue con sus pastores, y después de haber pasado un tiempo con ellos, un día, que estaba solo, se le apareció un ángel resplandeciente y le dijo: «Yo soy un ángel enviado por el Señor para decirte que tus oraciones han sido escuchadas y que tus limosnas han subido a la presencia de Dios. He visto tu vergüenza y he oído los reproches de esterilidad que te han hecho sin razón. Dios castiga el pecado
no lo que es fruto de la naturaleza. Y si Él ha cerrado el seno de una mujer, es para después hacerlo fecundo de un modo más maravilloso, y para dar a conocer que la criatura que nazca entonces no será fruto de la pasión, sino un don de Dios. Sara, la primera madre de tu raza, ¿no tuvo que soportar el oprobio de la esterilidad hasta los 90 años? ¿Y no puso entonces en el mundo a Isaac, a quien habían sido prometidas todas las bendiciones? Y continúan las palabras del ángel recordando otros nacimientos inesperados y prometiendo finalmente el nacimiento de una hija que será madre del Hijo de Dios. Ciertamente, esta historia maravillosa está inspirada en relatos del Antiguo Testamento y también del Nuevo, y carece de valor histórico, pero nos puede enseñar algunas cosas. Aparte de las curiosidades, por ejemplo, tradiciones como que Joaquín era rico, con pastores a su servicio, o que Ana no era de Nazaret sino de Belén, pues vale la pena fijarse en un par de afirmaciones que destacan aspectos importantes de su vida de hombre creyente. La primera, muy clara, es su conciencia de que la riqueza tiene que ser distribuida. De todo cuanto tienen, de todo cuanto ganan, Joaquín y Ana solo se quedan con una tercera parte. Las otras dos partes van hacia donde tienen que estar los intereses básicos de quien quiere ser fiel a Dios. Por un lado los pobres, por el otro la vida religiosa. Aquí el mensaje es claro. Dios, para actuar, necesita que el hombre tenga un espíritu de justicia y de generosidad, que también esté convencido de que lo uno tiene es para el bien de todos, y que eso lo demuestre con hechos. Es a partir de ahí que Dios puede realizar su obra salvadora. La segunda es una invitación a no querer ver intervenciones naturales, positivas o negativas, en las cosas que pasan en la vida, y por tanto a no rechazar a nadie porque sufra alguna desgracia del tipo que sea, ni a quedar deslumbrado ante nadie porque haya obtenido éxitos del tipo que sea. Más bien al contrario, el ángel invita a recordar una vez más que Dios está más cerca de los que sufren situaciones desafortunadas que de aquellos a quienes todo les sale bien. Ana, la madre. El origen del nombre de Joaquín no es claro. Puede significar el Señor prepara, el Señor es fuerte, el Señor fortalece. Con el de Ana, en cambio, queda más claro que significa gracia, misericordia. Y es sintomático que se atribuyera tal nombre a la Madre de María, porque, efectivamente, las raíces humanas de Jesús son un don de gracia y de misericordia. La humanidad entera lo es, porque el mismo Dios ha nacido de ella. Dicho nombre evoca también un recuerdo importante en las páginas de la Escritura. Otra, Ana, la madre del profeta Samuel, es la protagonista de una historia llena de ternura. Una historia que es signo del amor de Dios para con los débiles. La podemos leer al inicio del primer libro de Samuel. Estamos hacia el año 1050 a.C. y en esa época, en Israel, la poligamía es algo normal. Ana es una de las dos mujeres del Caná, un israelita fiel y de buen corazón. Ana no tiene hijos, mientras que la otra mujer sí los tiene, y no cesa de humillar a Ana por su esterilidad. Aunque el Caná intenta consolarla, manifestándole su amor y diciéndole que este amor es más importante que los hijos. Pero Ana no soporta la situación y con el corazón atribulado
se va al templo a rezar. Tan angustiada está que el sacerdote se imagina que está borracha, hasta que Ana le cuenta lo que le pasa. Y el sacerdote la comprende y le da ánimos. Y finalmente, Dios escucha el dolor de Ana y le concede un hijo, Samuel. Merece la pena leer la historia. A buen seguro, quienes escribieron el relato que hemos transcrito anteriormente de la esterilidad de Joaquín, se inspiraron en ella de algún modo. Y merece la pena leer el cántico con el que Ana celebra el nacimiento de Samuel. Un cántico que entona al Señor, que está a favor de los pobres. Un cántico que resonará siglos más tarde en el cántico de María en casa de Isabel. Así suenan algunos fragmentos. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque celebro tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se sacian. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. La gracia y la misericordia que Dios manifiesta en Ana, la madre de Samuel, la manifiesta todavía con más fuerza en Ana, la madre de María. Y su fecundidad será vista como un símbolo de esa fuerza con que Dios se hace presente en medio de la historia humana para transformarla, para crear el pueblo de sus hijos. Eso es lo que podemos descubrir a través de una de las tradiciones más extendidas sobre Ana, la que la hace la abuela, no solo de Jesús, sino también de 5 de sus apóstoles. Ana viene a ser así como una especie de abuela de la Iglesia, una señal, como hemos dicho, de la fuerza de Dios que crea, que da vida a su pueblo. Dicha tradición, muy viva en la Edad Media, narra que Ana estaba casada con Joaquín y dio a luz a María, la madre de Jesús. Pero poco después del nacimiento de María, Joaquín murió y Ana se casó con un hombre llamado Cleofás, del que tuvo una segunda hija, que se llamó también María, y que fue la madre de los hermanos de Jesús, los primos, según la interpretación habitual, que se mencionan en Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Santiago, José, Judas y Simón, que la tradición identifica de este modo. El primero es Santiago el menor, el apóstol. El segundo, José Barsabá, candidato frustrado a sustituir a Judas Iscariote después de la ascensión de Jesús. Lo vemos en Hechos 1:23. Y los 2 últimos, Judas Tadeo y Simón el Celote, también apóstoles, aunque tal identificación es menos unánime. Murió también Cleofás y Ana se volvió a casar, esta vez con Salomás, con quien tuvo una tercera hija, llamada también María, que se casó con Zebedeo y fue la madre de los apóstoles Santiago el Mayor y Juan. Toda esta genealogía está construida a base de combinar imaginativamente datos evangélicos y ciertamente no tiene valor histórico, pero invita a encontrar en Santa Ana como un punto de referencia simbólico que une el origen humano de Jesús con el origen humano de sus discípulos. Ana es como la tierra fecunda, la humanidad fecunda de la que nace la comunidad de los creyentes. La comunidad de los creyentes, la comunidad de los hijos de Dios, con Jesús al frente, no proviene de ningún lugar misterioso fuera del mundo, sino que es
un fruto, el mejor fruto de este mundo que Dios ha amado hasta comprometerse totalmente con él. Es reconfortante mirar y celebrar así el recuerdo de Santa Ana. Una casa de Nazaret. Dejemos ahora las leyendas y volvamos al comienzo. El Evangelio de Lucas cuenta con mucha sencillez. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Así empieza el camino humano del Hijo de Dios. Empieza en la casa donde vivía María. Allí descubre y acepta la llamada que Dios le dirige. Allí empieza nuestra historia de creyentes. En casa de ella, allí donde ella vivía, en la casa de sus padres Joaquín y Ana, allí donde sus padres le habían enseñado a conocer a Dios, a seguir el camino de su amor, a esperar su salvación. Allí donde ella había podido aprender que ese conocimiento, ese seguimiento, esa esperanza valía realmente la pena. Lo había podido aprender mirando cómo sus padres lo vivían. Aquella casa era como las demás casas de Nazaret, un gran bloque de forma cúbica, de paredes encaladas, de pocas aberturas, a veces solo una, la puerta, y que constituía una única habitación dividida en dos, mitad para los animales, mitad para las personas. A veces las casas aprovechaban paredes de roca y de grutas. La tradición dice precisamente que el lugar donde María recibió la visita del ángel y que se venera en la Basílica de la Anunciación era una especie de gruta arreglada. Otro espacio importante de la casa era la azotea, un espacio en el que se hacía también mucha vida, al que se llegaba por una escalera a menudo exterior y que servía para guardar cosas, para tender la ropa, para tomar el fresco, para comer a veces y para dormir en verano. Un espacio lo bastante importante como para que la ley llegase a regular que debía tener una baranda o pretil para que nadie se cayese. Cuando la familia era un poco acomodada, en la azotea se podía levantar alguna pequeña construcción que podía convertirse en un piso propiamente dicho, en el que se alojaba a los huéspedes de paso. Las casas estaban hechas de caña y barro o de ladrillos de barro mezclado con paja, en cualquier caso no muy sólidos. Las paredes se podían horadar fácilmente. Los techos se sostenían con vigas, pero no costaba mucho abrir un agujero para bajar por él a un paralítico, tal como cuenta el Evangelio. Dentro de las casas, el mobiliario tampoco era demasiado abundante ni confortable. Un mueble grande en el que se guardaba la ropa y la comida y que podía usarse también como mesa. La medida del grano, quizá también alguna mesa y unos asientos, una lámpara de aceite. Cocinaban normalmente fuera, haciendo fuego en un agujero excavado en el suelo y con un par de piedras para sostener los cacharros, y dormían en esteras y cubiertos con la capa o con alguna manta. A nosotros nos costaría acostumbrarnos a vivir en un lugar así, pero la mayoría de la población de aquella tierra estaba bien adaptada a ese tipo de vida. En cualquier caso, así sería la casa de Joaquín y Ana, la casa donde nació y creció María. Y es en ese pueblo concreto, en esa época concreta, con unos hombres y mujeres de un estilo de vida y unas costumbres concretas,
En un rincón del mundo tan poco brillante y a la vez tan importante y valioso como cualquier otro rincón del mundo, donde se fue forjando el último escalón del linaje humano del Hijo de Dios. En una de las callejuelas poco urbanizadas de Nazaret estaba la casa de una pareja que recordamos con los nombres de Ana y Joaquín. Y allí, en aquella casa, sigue resonando para todos los hombres y mujeres de buena voluntad el anuncio de la buena nueva. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios, porque Dios es Dios con nosotros. El culto de Santa Ana y San Joaquín. El culto de Santa Ana es más popular y más antiguo que el de San Joaquín. Hacia el año 550, el 25 de julio, se dedicó una basílica a Santa Ana en Constantinopla, la capital del Imperio de Oriente, la actual Estambul. Y desde entonces las iglesias orientales celebran su fiesta en esa fecha. Siglos más tarde, y sobre todo a raíz de las cruzadas, la fiesta se difundió por Occidente, pero la celebración no se colocó en el mismo día, sino en el siguiente, el día 26. Finalmente, en el año 1584, la fiesta quedó fijada para toda la Iglesia. El culto de San Joaquín se introduce hacia el siglo XIV, en la época en la que también se populariza el culto de San José, y se consolida en el siglo XVI. La fiesta se celebraba primero el 20 de marzo. Luego, en 1738, se trasladó al domingo siguiente de la Asunción de la Virgen. Y finalmente, el Papa Pío X la fijó en el día siguiente de la Asunción, el 16 de agosto. A raíz de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y siguiendo una tradición que se halla en las liturgias franciscanas, en 1969 se unió la conmemoración de los Padres de María en una única fiesta. La antigua fiesta de Santa Ana, el 26 de julio. Y así celebramos unidos a aquellos que unidos vivieron. Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo. Concédenos por la plegaria de esos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Amén. Allí en Nazaret, en vuestra casa, vivíais con fe, con esperanza, con amor. Ana y Joaquín, erais una pareja generosa y confiabais hondamente en Dios, el Dios liberador, amigo de los pobres, fiel y misericordioso. Ana y Joaquín, de vuestra familia hemos recibido el regalo de vuestro nieto Jesús, el Hijo de María, Dios hecho hombre, Dios que ha venido a compartir nuestra vida. Os agradecemos, Joaquín y Ana, vuestra fe, vuestra esperanza, vuestro espíritu generoso, vuestra confianza. Y os pedimos ayudéis a todos los padres y a todas las madres para que sepan amar, educar, estar junto a sus hijos, como vosotros supisteis hacer con María. Amén.